Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 31 minutos de la 1 de la tarde. Si les digo simúlidos, posiblemente, pues a lo mejor, pues no sepan de lo que les hablamos. Pero si citamos que es el nombre científico de la mosca negra, un mosquito picador que aparece al lado de los ríos, pues a lo mejor les suena un poco más. Seguramente si han sufrido, ¿no?, las picaduras de este insecto incómodo y también incluso peligroso, del que vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros amigos de la Asociación Iberozoa. Javier Díaz es miembro de dicha entidad. Vamos a saludarle ya. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javier. Sí, hola. No sé si te tenemos. Bueno, vamos, mientras conseguimos conectar con Javier Díaz, a contarles que estas moscas negras son de la familia de los mosquitos y tienen un ciclo de vida dependiente de cursos de agua corriente, como ríos o arroyos. Su particular Hola, buenas. nombre... Hola, Javier, sí. Hola, perdón por los Hola. problemas técnicos. ¿Qué tal? Nada, gracias. Bueno, ya solucionado el tema técnico, te voy a preguntar por estas moscas negras y sobre todo qué son, porque yo estaba dando aquí una explicación, pero tú lo vas a explicar mucho mejor. Cuéntanos. Pues ibas bien encaminado. Las moscas negras, científicamente llamados simúlidos, la familia a la que pertenecen estos pequeños mosquitos, son eso mismo, unos mosquitos dependientes de curso de aguas, de corriente, de los ríos. Nunca vamos a encontrar simúlidos como podríamos encontrar otros mosquitos como los típicos culícidos, que a todos nos han amargado alguna vez, alguna noche Ujú, o alguna tarde en terraza. ujú. Pues a diferencia de estos mosquitos, los simúlidos solamente se van a encontrar en cursos de agua corriente. Y esta familia, actualmente en España se han descrito 55 especies y la mayoría del tiempo, la mayoría de su ciclo vital, como en muchos insectos ocurre, pues permanecen en forma de larva y de pupa. Ujú. Como decimos, son picadores y también pueden ser vectores de enfermedades. Cuéntanos, porque esto es un tema también importante de contar de estos insectos. Sí, importante y porque pueden ser responsables de enfermedades emergentes aquí en nuestro país Ujú, que no tenemos. Por lo menos hasta ahora, siempre hemos tenido como única preocupación, que no es poca, pero bueno, la de estas serias picaduras que nos pueden hacer y las consecuentes reacciones cutáneas ujú. en algunas personas más que en otras. Pero de momento nosotros aquí en España solo tenemos este problema. Sin embargo, en otros países como pueden ser países de América Latina o como pueden ser en países africanos sobre todo, existe una enfermedad que se llama oncocercosis, que está producida por un nemátodo, un pequeño gusano blanquecino, Ujú, muy pequeño, que nos pueden inocular. Y este nemátodo puede viajar por el interior de nuestro organismo y acabar en nuestros tejidos oculares y provocarnos lo que se conoce como la ceguera de los ríos. O ujú. sea, puede llegar a dejarnos impedidos de la visión. Ajá. Luego también, no solo nosotros nos podemos ver afectados por enfermedades transmitidas por los simulios, también tanto el ganado bovino como el ganado aviar. O sea, los animales tampoco se libran de estos molestos mosquitos. Ujú. Y, por ejemplo, en el ganado bovino también se dan casos de oncocercosis con otras especies de nemátodo y, sin embargo, las aves se ven afectadas por un protozoo, el leucocitozoón, que Ujú. causa la leucocitozoonosis y que causa unas pérdidas millonarias en los campos de aviares, dentro de lo que es Ujú. todo lo que Entiendo. es la producción avícola, provoca unas pérdidas, pero millonarias, escandalosas. Ujú. Una cuestión, Javier, que no lo hemos comentado antes. ¿Por qué estos mosquitos pican al ser humano o también a los animales? Porque necesitan, al igual que con los otros mosquitos, necesitan las hembras sangre para poder madurar los huevos. O Ujú, sea, es condición necesaria porque nuestra sangre contiene muchos nutrientes y es necesario para que puedan terminar su ciclo vital. ujú. Entiendo. Ujú. Bueno, ¿y cuándo es más habitual encontrarse a estas moscas negras o estos simúlidos?
Pues ahora que vienen las altas temperaturas, ahora es cuando están repuntando. Nosotros ahora es cuando estamos saliendo más al campo para poder estudiarlos. Y sobre todo, aquí voy a comentar una especie muy puntual, Simulium erythrocephalum, es una especie en concreto que tiene una gran afinidad, más especializados en ganado o hay un simúlido que es concretamente eh, especialista en ganado equino, otros que son de aviar. Pues esta especie, Simulium erythrocephalum, se especializa en el ser humano. Y Ujú, esta especie, cuando más abundante es, curiosamente, es en el mes de julio, finales de junio, el mes de julio depende un poco de la época, ujú. porque también están un poco condicionados al clima particular de cada año y a las precipitaciones que les afecta muchísimo el régimen de precipitaciones. Ujú. No hemos comentado, ¿son muy grandes estos mosquitos? No, no. Curiosamente, para eh, el gran estropicio que nos pueden provocar con sus picaduras, no son particularmente grandes, son más bien pequeños. Ujú. Y son estos mosquitos que a veces vemos como si fuera una nube, ¿no? Que de repente aparece cuando tú estás caminando al lado del río, ¿no? Y caminando por un camino. Pueden ser muchas cosas. Esas grandes nubes que muchas veces nos abordan, pueden ser muchas cosas. Pueden incluso no llegar a ser mosquitos, pueden ser efímeras, que son también otros pequeños insectos que están ligados a ambientes fluviales, Ujú, pero no necesariamente pueden ser moscas negras. También la mayoría de los casos van a ser quironómidos, que son otros mosquitos, ujú, pero tienen la particularidad de que estos no son picadores. ujú. Pero sí Ok. puede darse también que en alguna de estas nubes, pues desafortunadamente, pues sean de moscas negras. Ujú. Bueno, centrándonos de nuevo en los simúlidos, ¿no? Hemos hablado o te hemos escuchado hace un momento decir que las condiciones de que aparezcan dependen un poco del calor, de si ha habido precipitaciones, pero por ejemplo también la situación de los libros, perdón, de los ríos, el equilibrio ecológico afecta a que puedan aparecer, ¿no? ¿En qué manera? Sí, mm, poniendo un poco el contexto de los ríos que tenemos aquí en España, eh, hace unas décadas, aunque parezca mentira, la calidad de los ríos era mucho peor de la que tenemos ahora. No quiere decir esto que la calidad que tengamos sea buena, pero es que hace unas décadas estaba todavía mucho peor. Luego ya se empezaron a instalar depuradoras y demás, y entonces se ha ido mejorando parcialmente esta calidad de las aguas. Y lo que antaño eran unos ríos en los que prácticamente era difícil que creciese algo, y si crecía algo a nivel zoológico o a nivel botánico, pues eran solamente una o dos especies y de forma pues muy anómala, pues ahora se ha conseguido equilibrar un poco más. Insisto, seguimos todavía lejos de lo que sería lo idóneo, pero hasta que lleguemos a esa situación idónea, eh, hay algunas especies que se benefician porque son más resistentes a determinados parámetros de contaminación, Ujú, mientras que otras son más sensibles. Entonces consiguen estas especies desplazar a las otras. Lo ideal es que estuviesen en equilibrio, pero como tenemos esta mejora parcial, ujú, todavía hay algunas especies que siguen beneficiándose de este desequilibrio con respecto a otras. Y, por ujú. ejemplo, una de estas especies es la que os he comentado antes, Simulium erythrocephalum, que tiene más tolerancia a determinados rangos de contaminación que otras especies de simúlidos u Ujú, otras especies incluso de insectos de los ríos que podrían ejercer de depredadores y control natural. ujú. Ok. Una última cuestión que seguramente estarán haciéndose muchos de nuestros oyentes después de haber recordado alguna experiencia negativa con estos mosquitos. ¿Se pueden controlar de alguna manera estos Mm. insectos? Sí, por suerte sí. Por suerte se pueden controlar. Tenemos varios mecanismos. El mecanismo que utilizan muchas empresas y medios de control de plagas es una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, que curiosamente la misma especie pero distinta variedad o distinta subespecie se utiliza también para atacar a la procesionaria del pino, para controlar
las poblaciones de Processionaria, Ujú. pues otra variedad diferente, la variedad israelensis, se utiliza para controlar los simúlidos. La ventaja que tiene esta bacteria es que es bastante inocua, es muy inocua con respecto al resto del medio, Ujú. entonces tenemos una acción muy focalizada. Y luego también, que se me ha olvidado comentarlo antes, los simúlidos dependen también de un soporte. Las formas, tanto la larva como la pupa, en su desarrollo, necesitan de un sustrato al que poder fijarse. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se hace dentro de la labor del control? Se cortan no sé si alguna vez si habrás podido ver unas melenas verdes en Ujú. algunos tramos de los ríos, pues eso es un sustrato estupendo para los simúlidos, Ujú. pero estupendo. Entonces, lo que se hace muchas veces es, mediante un vehículo anfibio, se corta esa mata de planta, se mete el vehículo en el río Ajá. y entonces pues va ahí segando y cortando lo que es este Ujú. soporte. Pues sí, sí, alguna vez lo hemos visto cuando hemos paseado por el campo y tal y nos hemos encontrado con estas melenas vegetales, ¿no? Dentro del agua, que yo Mm. siempre había pensado que eran algas, que eran bueno, una especie que a lo mejor No, pues no podían ser, que no eran soporte de ninguna otra especie. Bueno, pues interesantes cuestiones que hemos aprendido sobre esta mosca negra, mosquito picador, los simúlidos de los que hay en España, según nos ha comentado Javier Díaz, miembro de Iberozoa, 55 especies diferentes y bueno, pues en alguna ocasión hemos visto incluso en noticias pues alguna situación que se ha dado, por ejemplo en Zaragoza, Torrejón de Ardoz o Rivas, mm, de nubes de estos mosquitos, ¿no? Que han tenido sus consecuencias negativas. Javier Díaz, miembro de la Asociación Iberozoa, muchas gracias por hacernos un hueco y explicarnos estas cuestiones tan interesantes sobre los simúlidos. Gracias. nada, al contrario, muchas gracias a vosotros. Hasta la vista. Hasta luego.